Bien, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en el devocional número 46, basado en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional lleva el título de Jehová, nuestro refugio. Jehová, nuestro refugio. Vamos a hacer la lectura entonces del Salmo 46 para tener nuestro tiempo devocional. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien, en esta mañana estamos revisando este salmo. Y este salmo forma un trío junto con el capítulo 47 y capítulo 48. Tienen ciertas semejanzas entre ellos y celebran una gran liberación que ha hecho Jehová para con su pueblo. El enemigo amenazaba al pueblo y luego exigió la rendición de Jerusalén. Y hay este clamor delante de Dios. Se expone el asunto delante de Dios y bajo la dirección del profeta Isaías decide resistir al enemigo. Y después viene la liberación. A la mañana siguiente, el enemigo se retira del pueblo de Israel. Este relato de este suceso histórico se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 36 y 37, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Históricamente se realizó en el año 701 antes de Jesucristo, y hay mucho reflejo de este salmo en los escritos de Isaías. Este canto se relaciona junto con los cánticos de Sión, y vemos que el salmo es una gran afirmación de fe, pues celebra las intervenciones protectoras y liberadoras de Dios en medio de las dificultades de su pueblo. El mensaje es que el Señor es, en momentos de crisis y desesperanza, amparo, fortaleza, auxilio, refugio y fuente de esperanza y seguridad. El tono es un himno que nos lleva a alabar y a declarar de una manera clara que la ciudad está protegida por Dios. El Salmo nos habla de este caos que está plasmado en los primeros dos versículos, y que ahora que Dios interviene, aquel caos ha quedado superado. El Salmo también destaca al refugio divino y nos habla de esta esperanza y seguridad que podemos experimentar únicamente en Dios. Los primeros tres versículos nos hablan de estos cataclismos que suceden
en la naturaleza y de los cuales Dios es refugio. En los versículos iniciales, entonces, vemos el tema de seguridad. La idea es que Dios es la fuente de esperanza del pueblo en momentos de crisis y tribulaciones. La afirmación de fe es categórica y contundente. Es clara en manifestar el caos de la naturaleza, la humanidad y el mundo, y también la confianza que el salmista tiene en Dios. El Señor es su fortaleza en momentos de peligros, adversidades y caos universal. La primera imagen que nos muestra el poema es de un gran terremoto que sucede en la tierra, que sacude los montes y los mares, y dice que aunque la tierra sea removida, los montes se traspasen a la mar, las aguas se turben y bramen, los montes tiemblen, el salmista no desmayaría ni desfallecería, pues confía en el Señor. Y ante estas amenazas formidables de parte de la naturaleza, se presenta el Dios de la creación, que es capaz de establecer el orden para todas las cosas. Los cataclismos son imagen del caos que atenta contra el orden divino y que se revela contra la creación de Dios. El orden se manifiesta en la naturaleza solamente mediante la intervención de Dios, que con su propia voz transformó la tierra que estaba desordenada y vacía a un lugar que sustenta la vida. La creación del pueblo de Israel también es el producto de la acción de Dios, que no solamente controla las aguas y detiene el caos, sino que interviene en la historia para hacer valer su palabra y redimir a su pueblo. Del versículo 4 al 7 vemos el tema del Dios creador que establece el orden y detiene el caos destructor, que cede hoy el paso a la ciudad de Dios. En esa ciudad, que es santuario de las moradas del Altísimo, Dios está presente para protegerla de calamidades y crisis que se originan en las naciones y los reinos. Y aunque las dificultades se presenten como terremotos de naciones, no hay que temer. Hay que mantener la calma y la seguridad. La ciudad de Dios no vacila ni se conmueve, pues la presencia divina le acompaña. En esa ciudad impera el bienestar, la prosperidad, y el mismo nombre lo revela y lo celebra. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz. Como el Señor ha establecido su vivienda en esa ciudad ideal, los ríos se alegran. Hay gran regocijo, hay abundancia, hay fertilidad, hay prosperidad. Hay una presencia divina e incluso la ayuda divina jamás está ausente. Las formas de referirse a Dios en el poema revelan la gran importancia de enseñanza y guía. Transmiten conceptos de alta significancia. Nos dice que es un Dios altísimo. Es el Dios de los ejércitos. Es el Dios que protege. Es el comandante en jefe de todas las huestes celestiales. Es el Dios de Jacob, que es el pueblo de Dios. En los versículos 7 y 11 vemos cómo el Salmo nos recuerda también que en la época de la conquista los ejércitos eran los soldados que tenían que confiar en su general. Y su general es comparado a un castillo, una fortaleza impenetrable,
una presencia liberadora y restauradora que se convierte en lugar de refugio y defensa contra los ataques de los enemigos. Del versículo 8 al 11, en la última parte del Salmo, vemos que el Salmo invita a los lectores a contemplar las obras de Dios, no solo en la ciudad de Dios, sino en todo el mundo. La paz que se necesita en la humanidad es producto de la intervención divina de forma extraordinaria que el poeta describe como portentos, que son manifestaciones especiales de Dios que sobrepasan nuestros límites de comprensión. El Dios de la paz finaliza con las guerras, destruye los armamentos bélicos, quiebra los arcos, corta la lanza y quema los carros de fuego. Y es en el reconocimiento de esa intervención divina que hace que los creyentes confíen en el Señor, reconozcan su capacidad transformadora y exalten a Dios en medio de la multitud de las naciones de la tierra. Esta idea nos lleva a pensar a Dios como un castillo fuerte, como el Dios que siempre está presente en cada problema, y la confianza que Dios nos da en superar las crisis. Dios interviene a través de la ciudad, y el himno nos manifiesta las acciones salvadoras de Cristo. El Dios del Salmo interviene en la ciudad y es aliado indispensable de su pueblo. Mateo nos presenta a Jesús de Nazaret como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta era una manifestación de colocar a Jesucristo como con la importancia de su presencia de nuevo en el pueblo. Jesús inspira confianza en los creyentes y es fuente de esperanza y seguridad de la humanidad. Venció al mundo, calmó los vientos y las aguas, sanó a los enfermos, liberó a todos aquellos que estaban atribulados, es fuente de paz e incluso venció a la muerte. Por eso es Dios con nosotros, Dios que nos sustenta y Dios que nos cuida. No hay nada que temer. Dios está con nosotros. Es un llamado a confiar en Dios en todo tiempo. Es un llamado a descansar en Él. El Señor está sentado en su trono. Él tiene el decreto de todas las cosas que han de suceder. El secreto de la confianza está contenida en que Dios, que Jesucristo está sentado en el trono. La paz en la tierra y el dominio mundial están determinados también por su diestra. Eso debe ser aquello que sostenga nuestra confianza, aquello que nos mantenga a flote dentro de cualquier tribulación y dentro de cualquier problema. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el mismo Dios que nos sostiene y nos sustenta en cada instante. Estas palabras anticipan también de modo especial la gran tribulación, cuando la tierra será atormentada con turbaciones violentas de la naturaleza, con alborotos políticos, con guerras y pestilencias, con angustias inimaginables. Entonces el Señor se manifestará desde el cielo para aplastar toda insubordinación y rebelión, para reinar en justicia y en paz. En aquel día el remanente creyente de la nación de Israel dirá: Jehová de los ejércitos con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. La certidumbre que nos presenta este salmo es dulce, es apacible. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Muchas veces
de manera casi coloquial, el creyente dice: Dios conmigo, ¿quién contra mí? O Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios junta estas dos situaciones y nos hace pensar que Él es el Dios que redime al pecador indigno, aquel que es tan sublime, tan supremo, que está dispuesto a estar tan íntimamente cerca de aquel que le necesita. Está cerca en cada paso de nuestro camino y es nuestro refugio infalible en todas las tormentas de nuestra vida. El que está en el trono es el príncipe de paz. Es aquel que hace calmar todo el mundo. Los consejos que provienen de su boca son los mejores, y las naciones no pueden hacer más que estar atentas a sus consejos si quieren sobrevivir a su justicia. Las armas serán tiradas y recicladas, y los fondos que antes gastaron en municiones ahora serán usadas para bonanza. La voz de Dios retumba y alcanza a todos los habitantes de la tierra. Habla con seguridad y con supremacía. Todo el mundo calmará sus ansiedades, todo el mundo calmará sus miedos, todo el mundo se tranquilizará cuando Él empiece a ejercer su trono. Su pueblo puede descansar en que Dios vendrá un día a establecer su reino a este mundo y que ninguno de sus enemigos podrá sobreponerse. Muchas ciudades, muchos pueblos serán llamados delante de su trono y serán juzgados. Así, reconocemos que Dios es nuestro refugio en la tormenta, Dios es nuestro refugio en las crisis políticas, y Él es nuestro refugio en la crisis internacional. Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Dios se interesa profundamente por el mundo y cada uno de sus habitantes. Dios se interesa por las personas y desea su bien. Dios no está alejado de las personas y de sus necesidades, porque Dios está cerca y es nuestro refugio y consolador en cada momento. Muchos no quieren ver y hablar de las desolaciones. Muchos no quieren ver que este mundo tendrá su fin. Dios tiene que hacer su juicio. La victoria y la paz serán instauradas en este mundo. Las armas de guerra serán quebradas. Necesitamos estar quietos. Es una exhortación para hoy. Es una exhortación a que dejemos que Dios obre. Estar quietos será una demostración de nuestra fe y confianza en Dios. Muchas veces nosotros nos afanamos por resolver las cosas y estamos apurados haciendo y viendo y haciendo y regresando y yendo y viniendo, y no dejamos que Dios actúe. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el versículo 10. Dios controla la naturaleza y la historia. Podemos confiar en Él. Dios es un Dios de misericordia y paciencia. Su poder y su misericordia son infinitos. Nada puede impedir que nuestra fe controle a
todos los enemigos que se levantan. Si nosotros estamos tomados de Dios, las promesas de Dios estarán sobre nosotros. Las promesas de Dios nos cubrirán en cada día, porque Dios se convertirá en nuestro amparo y en nuestra fortaleza. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día.